Entonces, a cualquier novedad. Muchísimas gracias, Carla. Hasta luego. Hasta luego. Murió Henry Kissinger, el hombre de la diplomacia. Sí. La diplomacia fue el libro emblemático, además que todos los que pasamos por el claustro universitario estudiando carreras de ciencia social, en particular ciencias políticas, como quien les habla, leímos casi como manual. Sí, claro. La diplomacia es un libro gordo, de los más enriquecedores que uno pueda tener en términos vivenciales, pero también estratégicos. Murió a los 100 años. Fue Premio Nobel de la Paz por su aporte en el final a la guerra de Vietnam en 1973. Es el hombre de la diplomacia, el hombre clave de la diplomacia norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El más influyente de todos los tiempos. Rol fundamental en la Guerra Fría. Fundamental. Un rol fundamental también en el rol de China. En un ratito se lo vamos a preguntar a Diego Velar, que es un gran conocedor. ¿Ya está Diego Velar, en serio? Ya está en línea. Extraordinaria sí. manera de adentrarnos en uno de los capítulos del día. Querido Diego, un abrazo. Te sumamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué decir de Kissinger? Haceme la radiografía más extensa de solo modo de título de lo que yo presentaba con Helio. Sí, sin lugar a duda, el gran diplomático del siglo XX. Es muy difícil imaginar este siglo XXI, el planteo del siglo XXI sin la contribución de Kissinger durante la segunda mitad del siglo XX. Esto incluye también las grandes acusaciones, el compromiso que tuvo obviamente en la guerra de Vietnam, en su vinculación con dictaduras latinoamericanas, muy controvertido, pero indudablemente un gran arquitecto del mundo como lo conocemos hoy. Diego, ¿coincidís que Kissinger fue quien sumó como actor a China para quitarle poder a Rusia en su momento y que de alguna manera, después el poder o el avance de China puede haber tenido que ver con ese comienzo o con ese inicio? Sin lugar a dudas, le tocó el doble momento, un momento bisagra, que fue el momento de la derrota de Estados Unidos, quizás en su peor derrota militar, como fue en Vietnam, y transformar esa derrota que tenía como actor principal a Rusia. Alguna gente, pensando en los vietnamitas parecidos a los chinos, creían que era una guerra con China. No, era una batalla de la guerra con la Unión Soviética. Ahí parecía que se daba vuelta a la historia y que la Unión Soviética podía ganar la Guerra Fría. Sin embargo, en ese momento decisivo hicieron una jugada maestra, que fue la alianza con China. China quería sacarse de encima a la Unión Soviética, era un factor decisivo del poder soviético, y en ese momento, desde el famoso juego de ping-pong de 1971 entre la selección americana y la selección china, que abrió la posibilidad de una negociación, esto cambió la historia totalmente. Quedó entonces en debilidad Rusia, que acababa de ganar una guerra con Estados Unidos tan sangrienta como fue la guerra de Vietnam, y esto cambió el escenario y le permitió a Estados Unidos revertir esa derrota y transformarse finalmente en el ganador de la Guerra Fría. ¿Cuánto influyó en la diplomacia norteamericana el hecho de que Kissinger haya sido siempre el que recomendaba incluyamos a China? Y de hecho le hizo jugar en las reglas del mercado, le incorporó a la Organización Mundial de Comercio. Ayúdame, creo que en 2001, si mal no recuerdo. Porque, exactamente. Claro, China acepta efectivamente las reglas de juego de Occidente, la incluye. El problema es que China después, en términos económicos, se potenció a propósito de ese ingreso, y lo que empezó es la Guerra Fría en términos comerciales, que siempre está latente. Bueno, no hay ninguna duda que no se puede entender la China moderna sin la influencia de Estados Unidos, la Correcto. participación tecnológica, inversora, de capacitación humana. Esto es fundamental. Claro, como bien decís, se revirtió. Esto que fue usado para fortalecer a Estados Unidos resulta ser que terminó equipando a un rival. Pero en esto hay dos lecciones que él nos deja en la primera década del siglo XXI, ya teóricamente retirado, pero siendo un hombre de consulta fundamental. Era uno, el tema de que había que tener cuidado con extremar
el conflicto con China, que se había logrado que China fuera un aliado y un socio, y eso debía ser conservado. Y por otro lado, no cercar a Rusia, no avanzar con la OTAN de tal forma de amenazar tanto a Rusia que produjera lo que finalmente ocurrió. Yo creo que él mantuvo hasta el último día de su vida una lucidez extraordinaria de lo que pasaba en el mundo, y en estos dos temas no se lo escuchó, porque a partir de Trump en el 2017, él perdió influencia pese a que era una administración republicana y él era un hombre del Partido Republicano. Sin embargo, no se lo escuchó, y estos dos datos traen estos dos elementos que hoy tenemos tan a la vista, que es un gran conflicto entre Estados Unidos y China por un lado, y por otro lado esta invasión rusa frente a sentirse cercado, que ha producido esta guerra tan dolorosa como es la guerra de Ucrania. Hoy leía, Diego, que fue un hombre también de consulta de los Bush, y sobre todo en la tragedia que con las Torres Gemelas, ¿no? En el ataque a las Torres Gemelas en aquel momento, no solamente de consulta, sino también como... no me está saliendo la palabra, pero como de calma, de acogida en aquel momento al presidente de los Estados Unidos. Que lo cobijó, digamos. Exacto. Bueno, pero no hay ninguna duda, y él es un hombre que hoy yo creo que se va a sentir enormemente, y se siente su ausencia. Hoy, si él estuviera a cargo de la política exterior americana, yo estoy seguro que él estaría planteando un acuerdo especial, un entente, una alianza, superando los conflictos con China para resolver los dos grandes conflictos que hoy tenemos enfrente nuestro, que son la guerra de Ucrania y la guerra en el Medio Oriente. La única posibilidad de contener a Putin es vía la influencia china. La única forma de contener a Irán, que es el jefe efectivamente de Hamas y Hezbollah, es también vía China. Entonces Estados Unidos tiene mitad de la escena, tiene un gran poder sobre la propia Ucrania y la Unión Europea en el conflicto de la guerra ucraniana, y por el otro lado una gran influencia en Israel. Quiere decir que si hubiera este entente, este acuerdo pacificador entre las dos superpotencias, estoy seguro que habría un camino para la paz en Ucrania y en Medio Oriente. Este arte de la diplomacia, de la política internacional, era el campo ideal para un Henry Kissinger que hoy desgraciadamente no solamente no existe él, sino... Qué pena que la tecnología sea lo que es en la Argentina, por el amor de Dios. A ver, Diego, vamos a tratar de recuperarlo, ¿no? Porque la verdad que es súper interesante escuchar no solamente lo que él piensa con respecto a Henry Kissinger y lo que ha sido en la historia, 100 años, ¿no? De los 150, con una influencia realmente muy importante, Mirá, te diría. estoy solo apelando a la memoria, te diría 70 años de influencia, bueno, 60 de influencia importante. Pero pensá esto, Kissinger siempre dijo, Ucrania nunca puede estar en la Unión Europea. ¿Escuchaste? Sí, sí. Ucrania nunca puede estar en la Unión ¿Por Europea. qué? Porque decía que él desbalanceaba la región y que eso empujaba a Rusia a ir contra Ucrania. Dicho sea de paso, cuando Ucrania toma la decisión de ir hacia la Unión Europea, Rusia profundiza los ataques. Claro. ¿Explica lo que pasó? No, por supuesto, pero son elementos conducentes. Claro, y el nivel de lectura política que él tenía, ¿no? Él tenía un nivel de lectura Sí. que iba más allá de la coyuntura. No sé si recuperamos a Diego, porque otra pregunta, Diego, es si va a ser parte del gobierno de Milei, si va a estar embajador, si va a ser embajador en China. Se habló y especuló mucho respecto a cuál sería el rol, si es que va a ocupar algún rol, Kelar en la administración de la política exterior, y cuál es su relación con Diana Mondino, la eventual canciller a partir del 10 de diciembre. Bueno, que dejó varias definiciones, Diana Mondino, también, que sería interesante escuchar a Diego Aguilar con respecto a esto, por ejemplo, con respecto a los BRICS, ¿no? Que no va a entrar a Argentina. No vamos a entrar a los BRICS, dijo Diana Mondino, fue tajante. Hace un ratito lo escribió también en Twitter, no dejando ninguna duda con respecto a esto. Bueno, muchos temas interesantes que tenemos para hablar con Diego Aguilar en minutitos nada más. Mientras tanto, vale la pena decir que, entre tantas cuestiones, hay insumos para un mes, dicen, para las diálisis. Un mes. En algunos lugares, en otros que se están terminando. Y hay una alerta extrema, máxima. En Mendoza hay 1.610 mendocinos que están en riesgo. Porque los insumos solo, insisto,
están garantizados por diciembre, ya no por enero. Pero no es solo el tema diálisis, hay aparatología que está frenada, hay bienes intermedios que no están llegando para hacer un producto final, se anticiparon vacaciones, Sí. se han hecho paradas técnicas, están faltando elementos para producir inclusive alimentos en la Argentina. Bueno, porque de verdad hay un nivel de acefalía directamente en la Secretaría de Comercio Exterior e Interior en este momento. No hay interlocutores válidos, es realmente desesperante la situación que están viviendo muchas empresas y muchas pymes a la hora de encontrar algún tipo de respuesta. Porque estamos hablando de insumos básicos en cuestiones de salud ni hablar, porque ahí Ni hablar. estamos hablando directamente de Correcto. emergencia, ¿no? Y en cuestiones de industria para producir. Digo, Pero no hay son- chapa patente, Claro. por esto, en consecuencia Tenemos un papel. un papel, o no hay tarjeta SUBE porque faltaban insumos del exterior. Me preguntaban el otro día, si yo compro un auto y me dan ahora la chapa en papel, ¿cómo lo explico si tengo que salir del país con el auto en migraciones? La migración no lo vas a poder explicar. El problema es cuando estés rodando por Brasil. Por otro, y en el por medio de otro la país, ruta en o el en interior, Uruguay, te digo, diga, ¿cómo por haces? Uruguay. No hay papelito. El Claro, uruguayo no, por ahí te tengo un entiende. papelito. Soy argentino, no hay, claro. Bueno, es una recordemos, cosa de los- Nissan- ahí volvió Diego Velar, ¿eh? Perdón, Nissan Renault abrió un plan de retiros voluntarios. Sí. Esperan que se inscriban 450 operarios. Mercedes-Benz también lo tiene desde hace un tiempo por la caída de exportaciones. Y Mirgor también anunció un plan de reducción de empleo en Tierra del Fuego porque va a cambiar lo que está produciendo por otras cosas. Digo esto para decir que todo esto es parte de lo que estaba contenido, que nadie podía anunciar antes del 19, todavía ha sido pospuesto. Pero mañana, como en la vida, algún día llega. Tal cual. Llegó. Ahí recuperamos la comunicación con Diego Velar. Diego, a ver si te podemos escuchar bien ahora. Bueno, esperemos que sí. Ahora lo hemos podido hacer vía el teléfono. Muy bien. Si no, mando una paloma mensajera, alguna forma moderna. Ya a esta altura. adaptada a la crisis, ¿eh? Sí, terrible, la verdad que es terrible. Diego, si querés una palabra final con respecto a Henry Kissinger para que nos metamos un poquito en las cuestiones locales, también en las definiciones que estamos conociendo a esta hora. No, yo te diría que hoy nos falta, creo que esto fue lo que se perdió, un Henry Kissinger, él o un reemplazante que estuviera a la altura del gran desafío que significaría poder superar las dos guerras en este momento, que es un entente, una alianza, un acuerdo entre China y Estados Unidos para forzar a la paz tanto en Ucrania como en Medio Oriente. Yo creo que una figura de la talla de Henry Kissinger podría lograr ese maravilloso milagro. Hagamos un ping-pong de temas. No vamos a entrar a los BRICS, dijo la propia Diana Mondino. Lo decía de esta manera, la escuchamos. Dale. Y luego tu referencia y tu análisis. ¿Van a dar marcha atrás con el ingreso a los BRICS? ¿Por qué marcha atrás? Nunca se aprobó No, la porque entrada. Argentina estaba impulsando al gobierno actual el ingreso a los BRICS y había una posibilidad de... Por eso, no van a ingresar. Nunca hemos ingresado a los BRICS. Ahí está, Clara Diana Mondino, que lo confirma hace un ratito también en Twitter. No vamos a entrar a los BRICS. ¿Qué opinión tenés de esta decisión, Diego? Yo estoy totalmente de acuerdo. Hagamos una imagen. Si estuviéramos en los BRICS, si ingresáramos en los BRICS, en junio del año que viene deberíamos estar yendo a abrazarnos con el dictador Putin en Rusia, porque ahí se produciría la próxima cumbre, e iríamos de la mano del ayatolá de Irán, que ha aceptado la invitación. Escenario imposible. No hay que hacer ninguna consideración muy especial, ni conspirativa, ni geopolítica. Imposible ese escenario para Argentina en este momento. Qué bárbaro. O sea que vos validás y te parece muy bien. Respecto al acuerdo Sí, Unión-Mercosur no tengo la menor duda. y Unión Europea y Mercosur, que dice que hay que acelerarlo, etcétera. ¿Están dadas las condiciones, entendés? Yo creo que sí, creo que hay una reunión. Una cumbre del propio de los jefes de Estado. Todavía va a estar, creo que irá, antes de mudarse a España, nuestro presidente en tránsito. Pero la realidad es que hay condiciones como para que efectivamente nuestros 4 países finalmente
cierren este acuerdo y seguramente en el primer semestre del año que viene podamos estar firmándolo. Creo que es muy importante. A mí me tocó iniciar esta negociación en 1995. Nos llevó demasiado tiempo, pensar en 27 años, deberíamos haberlo resuelto en 3, 4, 5 años. Nos llevó 27, pero más vale tarde que nunca. Diego, vos en lo personal vas a cumplir algún rol en este gobierno, ya sea en alguna embajada o colaborando con la propia Diana Mondino en Cancillería. Diana Mondino no me ha ofrecido nada hasta el momento. Si ella lo hace, veremos si estoy en condiciones de aportar. Oficialmente lo haré y si no, lo haré desde el llano. Yo lo que estoy es comprometido con que este proceso funcione, que esta presidencia, sí, que ya tiene un enorme respaldo, pueda trabajar camino a la unidad nacional. Necesitamos unidad nacional, la sociedad nuestra está muy lastimada y necesitamos de la unidad nacional para que se nos crea adentro y afuera. Así que, sin lugar a duda, con cargo o sin cargo, voy a estar colaborando. Bien, bien. Diego, toda una definición. Enorme placer poder reencontrarnos con vos, en particular una tarde como la de hoy. La excusa fue la muerte de Henry Kissinger. Después vinieron todo el resto de las definiciones. Exacto. Gracias. Bueno, un saludo para ambos y a disposición como siempre. Muchas gracias, Diego. Un beso. Hasta luego. Diego Aguilar, uno de los diplomáticos de carrera más importantes. Bueno, todavía no tuvo ofrecimiento. No, Mariano Causino tampoco. Que se especulaba con que Mariano Causino podía tener algún rol. Tampoco todavía. En principio. Muy bien. En principio. El que sí tiene un rol y ya formalizado por todos lados es Luis Toto Caputo como ministro de Economía.